Un muchacho que ha progresado mucho, ha estado en diversos países, actualmente es profesor investigador, nada más y nada menos que ahí de la división muy importante y una de las más modernas y más exigentes que tiene la Universidad de Sonora, que es de salud y medicina, ¿no? Esta enorme división que pues está haciendo grandes cosas ya con sus primeras generaciones de médicos egresados de ahí de la Universidad de Sonora. Y bueno, Héctor Francisco Duarte, pues se ha dedicado siempre a la investigación, es un gran prospecto de la Universidad de Sonora que se ha incluido aquí en la universidad y claro, caborquense, de origen caborqueño, así sus papás, pues el doctor Juan Miguel Duarte Vega, que ha estado aquí de asesor de nosotros de medicina, pues ahorita por obvias razones no nos está colaborando. Y la señora Silvia Tagles, que quién no la conoce, quién no la quiere, quién no ha tenido un buen momento con ella y con ellos. Es una familia increíblemente bien arraigada en Caborca y de mucho cariño. Y pues ayer platicamos con Ernesto, una eminencia de la medicina, me dice, oye, habla con Héctor Francisco. Héctor tiene su doctorado en epidemiología. Y yo, ok, perfecto. Entonces nos pusimos de acuerdo, coordinamos. Y hoy tenemos la gran oportunidad de platicar con Héctor Francisco Duarte Tagles, epidemiólogo y uno de los más sofisticados en Sonora, me atrevo a decir en Sonora, más comprometidos con esta profesión. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Gracias por tus palabras, Luis Ernesto. Muy bien, gracias a Dios, aquí a tus órdenes, con mucho gusto. Muchas gracias, Héctor. Platicamos sobre este problema tan enorme que se está presentando a nivel humanidad, ni siquiera voy a decirlo en Sonora. Cuéntanos, de tu punto de vista, el COVID-19, ¿qué es y por qué nos ha afectado tanto? Y si se han tomado las medidas necesarias como sociedad, como gobierno, como comunidad, como humanidad en este sentido. Cuéntanos, de tu punto de vista, cuando empezaste a ver esto del COVID-19, pues a ti te haber saltado inmediatamente en tu profesión, en tu vocación. Y cuéntanos qué es para ti este virus tan tremendo. Pues en efecto, cuando empezábamos a escuchar las primeras noticias en diciembre y posteriormente ya en enero, que ya veíamos que había pasado a otros puntos geográficos del planeta, ¿no? Ya se empezaban a registrar casos en Irán, en Italia. Recuerdo que en algún otro momento en un medio de comunicación aquí también me habían invitado a hacerme una entrevista y señalaba ahí que tarde o temprano nos iba a llegar esa enfermedad. Uh-huh. Y sí, ya posteriormente pues nos llegó, ¿no? Y como en otros momentos yo recordaba también lo que ocurrió en el 2009 con la pandemia del H1N1, porque bueno, ahí en ese entonces me tocó, estaba precisamente en el doctorado en Cuernavaca, uh-huh. Cuando apareció, pues nosotros fuimos el epicentro a nivel mundial de esa pandemia, pero pues nunca llegó a las magnitudes en las cuales estamos ahorita, porque la capacidad, lo que es la tasa de infección, lo que es la infectividad o tasa de contagio es mucho mayor de esta nueva influenza. Uh-huh. Y pues con pronósticos pues más serios, ¿no? Afortunadamente pues la letalidad no ha llegado tan alta, se ha modificado, pues es obvio, básicamente se modifica por el denominador, ¿no? Es algo que nos hace variar bastante la tasa de letalidad. La letalidad es pues el número de fallecimientos, uh-huh. que esos son muy objetivos,
entre el número de personas infectadas. El detalle es que cuántas son las infectadas, pues se utilizan los números duros, en este caso los casos comprobados, pues, pero hay muchos que todavía se pasan sin detectarse porque no se les hace pruebas a todos, y por eso pues se ve más reducido el denominador, lo que hace que se incremente esa tasa de letalidad. Entonces también sospechamos, así como sabemos que en realidad el número de casos es mayor que lo que nos dicen, pues también la tasa de letalidad es menor que la que se calcula, por esa razón. Pero pues no deja de ser una situación pues preocupante que ha realmente conmocionado a toda la humanidad y nos ha puesto a reflexionar, y si no, así debería ser, sobre el sistema que actualmente impera, ¿no? a nivel mundial. Que le damos valor, a que realmente es lo importante, en qué deberíamos estar invirtiendo nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestro dinero, nuestros esfuerzos, ¿no? Para que hiciéramos de este mundo un lugar más habitable, mejor para vivir. Héctor, sin duda alguna, este virus en Sonora se ha desarrollado, hablan de que se ha contenido el 50% de lo que tenían proyectado, es decir, está muy bien, pero la tasa de letalidad muy alta, nos decían que era el 4%, al principio cuando empezaba el COVID-19 como a sonar, y aquí le damos como un seguimiento como secundario, porque no lo veíamos como algo que fuera a ser tan grave, porque se mencionaba que iba a ser como una gripa, como la influenza, pero menos letal. Y que bueno, así nomás, y no, como que al principio no nos caía el 20 de lo grave. Aquí en Sonora, pues muy alta la tasa de letalidad de fatal. Y bueno, por lo menos en Caborca muy impactante, porque el doctor Ramos, que seguramente tú lo conociste, y Magda, se nos fueron en un abrir y cerrar de ojos. Entonces esto nos puso como en alerta, nos entristeció, pero al mismo tiempo nos puso como, esto es muy, muy serio. Sí, definitivamente, al igual que toda la comunidad, es lo que pasó con el doctor Ramos y su esposa, para nosotros, para nuestra familia, los Duarte Tagle, pues eran más allegados. La doctora Susel Ramos, amiga de mi hermana de todo el tiempo, y estuvimos siempre pendientes, pidiendo mucho, haciendo oración por la salud de ellos. Queda en los registros como pues el primer médico que fallece por coronavirus, aunque el doctor pues no fue precisamente en la atención a los pacientes como se percibe, ¿no? Que así se ha divulgado la noticia. Uh-huh. Fue, digamos, víctima pasiva en ese sentido, porque pues se contagió de otra manera, y desafortunadamente pues para propios y extraños eso ocurre. Eso es muy real. Esa es la manera en que más nos afecta, cuando la incredulidad nos llega. Empezamos a tratar de dar otras explicaciones, porque no vemos lo que solamente queremos creer, lo que nuestros ojos ven, ¿no? Uh-huh. Hemos perdido muchas veces la fe y la confianza en autoridades, hablando en términos generales, ¿no? Sí. Y hasta que no vemos pruebas tangibles o situaciones tan reales como esa, pues ya caemos en cuenta de la seriedad del problema, y eso es la manera en que el virus avanza más, pues, o sea, atacando la ignorancia y el ego de mucha gente, y entonces pues esto en lo que ya uno reflexiona, pues ya infectó a toda una familia. Eso es pues es lamentable, y definitivamente pues hay una prueba muy, muy patente, muy costosa para poder entender la magnitud de este problema, pero que sí nos debe hacer pensar nuevamente pues en las medidas que debemos de tomar para evitar pues los contagios. Uh-huh. No sabemos cuándo de manera
preliminar podemos sospechar o determinar el riesgo que pudiera tener una persona de manifestar o desarrollar la enfermedad de una forma más grave. Hay antecedentes, hay factores de riesgo que ya se han explicado mucho, las comorbilidades, que son definitivamente factores de riesgo para que una persona lo desarrolle de manera grave, pero también sí ha habido otras personas que sin tener otra enfermedad, o incluso jóvenes que también han desarrollado formas severas, que han tenido que ser hospitalizados. Normalmente son los que se recuperan, pero pues cada vez que tienen que pisar hospital, pues si el hospital ya está en un punto de saturación, que no puede ofrecer el servicio pues de una manera tan holgada como se esperaría, porque ya tienen otros pacientes, ya están en una situación de estresante, pues siempre es de preocupar, ¿no? Porque pues son factores en contra para que los pacientes se puedan recuperar rápidamente. Entonces ahorita estamos en la fase de crecimiento logarítmico, y eso es muchas veces lo que no se entiende en relación a esta enfermedad, cómo es que se está presentando. Esta fase pues se ha ampliado, y en Sonora sí reaccionamos a tiempo. Creo yo que se fue advirtiendo a medida que se veía cómo iba progresando en otros países, pues nosotros empezábamos a verlo. Los que estamos en el área pues comentábamos que esto se iba a poner cada vez más grave. Entonces, hasta que ya se ocurrió el primer caso, y entonces las autoridades aquí locales, inclusive antes que las federales, pues ya se tomaron previsiones, se tomaron decisiones, y afortunadamente pues el secretario de salud, que no es una persona con un perfil en el área de la salud o ciencias de la salud, pero independientemente de los intereses que pudiera tener el políticos, ¿no? La misma gobernadora, pues afortunadamente sí le hicieron caso a los técnicos, a los que sí sabían, ¿no? Sí. Entonces sí se tomaron las medidas desde un principio. El problema es que, si bien desde el 17 de marzo aquí en Sonora ya se tomaron las decisiones de suspender clases, de restringir algunas actividades económicas, etcétera, etcétera, pues en muchos puntos del país, en muchos estados, e inclusive aquí mismo en Sonora, pues vemos por qué San Luis Río Colorado representa el punto más caliente de esta enfermedad, pues cuando el mismo presidente de la República pues en esas fechas todavía desdeñaba, y de una manera muy responsable, pues esta enfermedad, inclusive invitando a que siguieran saliendo y a darse besos y abrazos. Y en una visita que hizo a Tijuana, pues que de ahí se iba a pasar a San Luis Río Colorado, pues desafortunadamente el mismo presidente municipal provocó en mucho esa situación, ¿no? Diciendo, pues si el presidente de la República va a venir y no tiene ninguna preocupación, pues eso significa que no hay problema, ¿no? Como si él tuviera los conocimientos, ¿no? Entonces, ya después ahí están las consecuencias. Definitivamente esa falta de visión pues ha provocado una situación muy lamentable en los habitantes de San Luis Río Colorado, que ahorita pues ya hasta un mismo hospital ya está tronado, porque ya están tratando de contratar a médicos de otros puntos del estado, incluso fuera del estado, para ver si quisieran participar ahí en el Hospital General, porque no tienen el personal de salud, ni médicos, ni enfermeros, ni personal de enfermería suficientes para atenderlos, porque todos están enfermos, o ya de plano no están agotados por ser tan pocos y tantos los casos que tienen que estar atendiendo, ¿no? Entonces, ese es un caso para ahí que queda registrado, ¿no? Como una forma pues irresponsable, dada la ignorancia que había. Pues eso no es pretexto, creo yo. Yo siento que
finalmente el presidente de la República recapacitó. Yo tengo mi teoría que el mismo doctor López-Gatell le ha dicho, usted reacciona o yo le renuncio aquí, ¿no? Porque fue así de la noche a la mañana cuando ya mandó un video donde dijo que sí, que ya finalmente pues se puso las pilas. Tarde, pero lo bueno es que ya el mensaje está en otro sentido. Yo esperaría que estas mismas autoridades, incluyendo el mismo doctor López-Gatell, por simple psicología ahí de masas, que debería estar siempre hablando con su cubrebocas, independientemente de que se estuviera manteniendo la distancia adecuada, la distancia física adecuada, pues como mensaje para la población, sobre todo de los seguidores del presidente, aquellos que quizá no tienen la escolaridad suficiente como para comprender la dimensión del problema, pero lo siguen. Finalmente tiene liderazgo en ese sentido y sí debería dar ejemplo, ¿no? Para pues tratar, sobre todo el problema va a ser, como ya es más serio en el centro del país, hay más, la densidad de población es mayor, las medidas han sido más laxas, la reacción fue tardía. Entonces el problema definitivamente, como ya lo estamos viendo, va a ser mayor allá que acá. A mí me preocupa nomás, como te comentaba en un momento dado, de que nosotros tomando las medidas adecuadas, pertinentes, aún así todavía nos falta un poquito más. De todos modos, de acuerdo a las estadísticas, pues hemos cumplido de mejor manera que en otros lugares. Que nosotros digamos pues ya estamos en el día 40, más del día 40 de contingencia, del quédate en casa, cuando en otros lugares apenas van en el día 30, ¿no? Celebrando el primer mes, cuando dices tú, ¿cómo pues? Entonces, eso al no jalar parejo, pues vamos a ver diferentes comportamientos de la enfermedad, y después que nos empiecen pues a pedir todo lo que nosotros tenemos aquí, preparándonos con equipo, y pues que en el centro del país se tiene más problema, pues nos van a mandar pedir, en fin, ¿no? O sea, pues siempre pasa, ¿no? Y tenemos que ser solidarios, pero pues sí, las consecuencias de una respuesta tardía y irresponsable, pues ya las vemos, ya están ahí de manera evidente. Sí, Héctor Francisco, bueno, hay varias preguntas de la gente. Aquí se está preguntando, Evita Beltrán dice, Héctor, amigos, saludos, una pregunta. Lo que se dice de la temperatura alta en Sonora, el COVID, ¿podría disminuir su propagación? Es una pregunta interesante porque el calor ya se siente y todos estamos esperanzados que el calor haga algo. Sí, saludos a Eva, es una enfermera ya de mucho tiempo también, con mucha experiencia. Sí, definitivamente, sí vamos a esperar que disminuya, va a ser un factor a favor para como lo dijo, como para la propagación del mismo virus en el medio. Va a provocar provoca pues que el tiempo de duración viable de este virus en el ambiente está más restringido, pero cuando ya la persona está infectada, eso ya no tiene nada que ver, ¿no? O sea, ya una vez que se infecta la persona, el calor incluso hasta le va a perjudicar, porque puede provocar alguna deshidratación que va a llevarlo a cuadros graves, ¿no? De la enfermedad. Así es que sí yo sí espero que también eso nos ayude a que disminuya la propagación. Ahora, esto históricamente nos va a llevar a que pues digamos que para el verano ya estemos restableciendo nuestras actividades que anteriormente hacíamos, ¿no? Y eso quizá provoque que más adelante en este año, porque el virus va a seguir, el virus va a andar, sobre todo que mientras esté en un organismo, el contagio va a estar latente. Entonces vamos a regresar y esto va a pasar que va a disminuir probablemente la tasa de contagio,
pero va a seguir, de tal manera que antes de que finalice el año va a volverse a presentar otro pico ahí, quizá no tan grande, pero vamos a volver a tener otro pico nuevamente, ¿no? Después de regresar. Esto es mientras se está justamente adaptando este virus nuevo al ser humano que lo desconocía, no habíamos tenido contacto jamás con este tipo de virus, y es el proceso normal de encuentro entre un virus nuevo y pues una población nueva la que está infectando. Lo que se espera del comportamiento de salud pública es que la gente ya sensibilizada después de todo esto respondamos rápidamente a las recomendaciones de seguir manteniendo la distancia física adecuada e implementando las medidas de higiene que son fundamentales, ¿no? Pues el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, el uso de cubrebocas, en fin. Sí. Todo eso. Entonces, eso va a provocar que quizá ese pico no dure tanto y lo podamos controlar. Y quizá vuelve el año que entra a aparecer otro menos, ¿no? Otro pico menos, y cada vez lo estemos asimilando de mejor manera hasta que ya el virus ande con nosotros, así como anda el H1N1, y ya no nos acordamos de él, pero ese sigue todavía. Sí. Llegaron para quedarse, definitivamente. Sí, definitivamente. Otra pregunta interesante, y muchas gracias por tu proyección en ese sentido, ¿no? Que ya lo habíamos platicado, que se va a comportar más o menos como la influenza española, ¿no? En 1918-19, que aparecían picos de acuerdo a las temporadas del frío, del calor, de este tipo de situaciones, ¿no? Hasta que finalmente se acostumbra uno a vivir con el virus, y bueno, hasta que haya también una vacuna. Me preguntan aquí algo muy interesante: después de enfermarse una persona de COVID y sanar, ¿puede volver a infectarse? Es buena pregunta. Eso todavía no se tiene una respuesta definitiva. Se espera que hay una respuesta inmunológica de parte de la persona que se enfermó, que desarrolló la enfermedad y se curó. Definitivamente crea anticuerpos, pero no sabemos, por un lado, si la respuesta inmunológica es permanente o es como otros tipos de influenza, que en un momento dado lo más probable que pase, que los virus hay que estar conscientes, como son cadenas de ácido ribonucleico, tienen la capacidad de mutar muy rápidamente. Entonces, cualquier cambio en su estructura pudiera provocar también que los anticuerpos creados de manera específica contra ese virus pues ya no sirvan de una temporada a otra, como ocurre pues con otros tipos de influenza. Entonces, hay inmunidad hasta el momento, pues al menos contra los que de no reinfectarse rápidamente, mientras no se mute, y en ese momentito no se sabe, todavía está en estudios, pues es muy poquito el tiempo que ha pasado realmente entre los primeros infectados en China y para decir que ya se adquirió la inmunidad permanente. Se tendrá que ver. Se ha observado que no, pero ya hay algunos registros de personas que volvieron a manifestar. Entonces no hay nada concluyente todavía. La tendencia es a pensar que sí hay inmunidad bajo esas condiciones, ¿no? Contra el mismo virus exactamente por un cierto periodo de tiempo. Ya más adelante pues habrá que ver. No hay garantías. Pregunta Alfredo Cabezosa: doctor Duarte, ¿se puede andar en bicicleta respetando la sana distancia? Porque se menciona que en varios países es una medida buena, es una alternativa para movilizarse. Bueno, ahí yo diría esta inquietud, la cual me parece muy genuina y muy interesante, debe de analizarse de manera integral. Yo creo que el hecho de la movilización, si la pregunta o la inquietud es porque si eso pudiera ser factor de infección, pues todo depende
donde se esté movilizando en bicicleta, ¿no? Yo recomendaría, es decir, el virus no es un mosquito, o sea, no va a estar ahí el virus esperando todo el tiempo para atacar a la persona. Okay. La infección, el contacto, la exposición tiene que ser casi de manera directa. Por eso lo de la distancia, ¿no? La famosa sana distancia que nos han dicho. La capacidad que tiene el virus de trasladarse a través de las gotitas de saliva, el fluch, lo que si alguien estornuda en un lugar, pues en el metal donde estornudó, en la baranda donde se apoyó la persona, el barandal, la puerta que abrió, etcétera. Pero estando caminando al aire libre es muy muy difícil que una persona se infecte, sí, se contagie. Y más si trae, por ejemplo, algún cubrebocas pues bien puesto, ¿no? Como debe ser. El ejercicio pues es recomendable, no solamente por el tanto tiempo de inactividad encerrado, sino también incluso para la salud mental. Yo sí diría que estas actividades deberían de proponerse de manera ordenada, ¿no? Porque pues si de repente todo el mundo sale igual y pues con tantas bicicletas que ya la distancia que llevamos es menos de 1 metro, pues entonces sí, volvemos a lo mismo. Pero yo lo veo como una medida buena, porque no solamente te trasladas sin contaminar, que por otro lado pues eso es algo ya benéfico, también haces ejercicio y ves, te pones en contacto con la naturaleza un poco, aunque ahorita pues ya empiezan las temperaturas a aumentar aquí en Sonora, pero todo esto ayuda, pues porque un encierro como tal, que aunque se le llame pues el quédate en casa, etcétera, tratar de no ser tan utilizar expresiones no tan duras, que también afectan la salud mental, pues crea mucha ansiedad y problemas. Puede ser factor que desencadene problemas de salud mental que también son importantes tomar en cuenta, porque pues todavía nos queda un mes más de ver pues cómo vamos a reaccionar, cómo va a haber más casos todavía. No hemos bajado de la curva, seguimos subiendo, al contrario. Entonces medidas como esas van a ayudar a que la gente pueda seguir, porque pues por otro lado, pues cuando se esperaba que se dieran noticias para la gente, para que estuviera tranquila, pues por parte de la presidencia en el famoso informe, pues como que no fue muy claro, muy específico. Nuevamente ahorita poco a poco empieza a dar ya visos de que sí va a ayudar, pero en su momento pues dejó mucha inquietud, dejó mucha preocupación, y pues todo esto es importante tomarlo en cuenta, pues porque no nomás el problema no nomás ha estado afectando la salud física, esto tiene implicaciones en la salud mental, en la cuestión económica, y este problema se tiene que analizar desde todas las perspectivas. Sí, no solamente el médico, sino también que ya de por sí es un grave problema por la capacidad, lo económico y lo emocional, y todo nos tiene un poquito como pues sacados de onda, pero con buena esperanza. Una última pregunta, porque yo sé que andas ocupado, y me dicen, ¿cuánto dura vivo en una superficie este virus, doctor? Bueno, ahí también hay datos que varían, porque como nuevamente insisto, no es una enfermedad nueva, no se conocían muchas cosas. Entonces hay publicaciones donde establecen que de manera diferenciada el virus puede sobrevivir pues en diferentes superficies, por ejemplo metálicas o de vinil, de piel, diferente a lo que sobreviviría por ejemplo en cartón, en madera. Entonces, ¿en el agua puede vivir?
En el agua, sí, definitivamente. El virus como tal, recordemos que para que se pueda reproducir el virus necesita de células. Ajá. En este caso es el ser humano el que está proporcionando estas células, y otros también, otros animales también, pues ya en felinos se ha detectado que tiene esa capacidad de infectarlos también. Sí. Entonces se va a reproducir en células, pero tiene un cierto periodo de viabilidad de manera sola, mientras está buscando justamente a qué célula va a infectar. Uh-huh. La humedad le puede ayudar a continuar vivo. Ahorita de lo de la pregunta de Eva, precisamente una de las razones es con la temperatura, no más la temperatura per se, sino la misma radiación ultravioleta, sí, que es la que hace que tenga cierta capacidad biocida, ¿no? O sea, la longitud de onda justamente de la radiación ultravioleta que tenemos, tipo A, tipo B y tipo C. Bueno, la C es la más, ya casi es tipo de radiación ionizante. Esa es la que se supone queda atrapada en la capa de ozono. Pero sí hay radiación A y radiación B. La B es la que puede llegar, por el tipo de longitud de onda, a hacer daño a la estructura del ARN. Uh-huh. Entonces, esa es la que provocaría, junto con la elevación de la temperatura, de que muriera, que se desintegrara este virus. Sí. Pero, pues, son condiciones también locales. Si el metal fuera cobre, el cobre ya de por sí tiene una propiedad bactericida, en este caso, para diferentes células, capacidad para eliminarlo. Entonces en el cobre dura menos. Yeah. En otras superficies metálicas, si están muy expuestas al sol, pues se eleva su temperatura y eso también provoca que puedan ser lábiles los mismos virus. Sí. Pero en otros, donde se conserve humedad y en algún rinconcito ahí de una superficie porosa, pudiera permanecer un poco más. Entonces, por eso las recomendaciones de mantener higiénicos los sitios, limpiar, se puede limpiar inmediatamente y con el mismo trapo se enjuaga y ya queda pues ya libre de ese virus, ¿no? ¿Cloro o jabón? ¿Qué recomiendas en este caso? ¿O qué jabón para uno. Para uno, lo físico, para, ¿no?, lavarse las manos. Uh-huh. es suficiente el jabón. Sí. El cloro diluido al 5%, porque también después se pueden echarle chorros directos, no es necesario, eso puede llegar a ser tóxico. Uh-huh. Un cloro diluido o el mismo alcohol isopropílico o etanol también se pueden utilizar, pero estos ya al 50%, ¿no? Tiene que estar un poquito más concentrado en el caso del alcohol, en el cloro no. Con eso es suficiente. O sea, son medidas higiénicas que no solamente matan a ese virus, sino a otros microorganismos que también pueden ser patógenos, ¿no? Sí. O sea, quienes no están acostumbrados a la higiene, a la limpieza, pues han batallado más. Quienes siempre han mantenido estas costumbres de lavarse las manos siempre que se llega de estar fuera de casa por trabajo, etcétera, lo primero que hay que hacer es llegar a casa y lavarse las manos, la cara, y utilizar, pues como les digo, el agua con cloro diluido para limpiar superficies ahorita y siempre, ¿no? Bueno, Héctor, y una última pregunta que tiene que ver con el mandado, que básicamente es la gente que salimos a hacer lo más, a lo que salimos básicamente, al menos en esta casa, es a los mandados. Y yo llego con las bolsas y mi esposa agarra las bolsas, le echa como un spray con cloro diluido, con agua y cloro, y lo limpia y yo le digo, un día vas a limpiar el jabón, ¿no? O sea, si compras jabón también lo limpia con otro jabón, o sea, es muy exagerado. ¿Es recomendable eso? Sí, fíjate. Ahí sí, porque yo creo que aquí en este caso más vale tomar todas estas medidas, uh-huh, Luis Ernesto, porque no sabemos en los centros, en los supermercados, pues
la gente, pues los trabajadores de las tiendas, pues sí se ponen guantes, acomodan la fruta, pero no sabemos si algún otro persona ahí, algún cliente que va a comprar, que esté infectado sin saberlo, ya manipula la fruta, sí, o la cajita, o estornudó ahí enfrente. Entonces, por el tiempo en que pudo haber pasado, desde que se expuso ahí a que llega otra persona, pues es recomendable ahorita tomar esas medidas que parecerían exageradas, pero sí es bueno, pues, llegar a la casa en las bolsas, ponerlas en un lugar donde cada uno ya va sacando cada uno de los víveres que compró, uh-huh, y los limpia con un trapito con cloro al 5% suficiente, lo deja, lo enjuaga y lo guarda, ¿no? Muy bien. Eso es lo más recomendable. Ya después que termina de vaciar todo, pues retira las bolsas y limpia la superficie donde se pusieron estas bolsas. Desde luego. Pues Héctor, te agradezco muchísimo.